Y si usted aún no pone su arbolito, le platico que para iluminar y decorar nuestro árbol de Navidad existe un mercado especializado en donde podrá encontrar todo lo que necesita. Vamos a conocerlo. Las casas de la mayoría de los capitalinos que festejamos la Navidad se llenan de luces de distintos colores y de formas caprichosas que pueden iluminar desde el árbol de los regalos hasta una fachada completa o incluso toda la colonia. En las celebraciones navideñas de los habitantes de la Ciudad de México, la iluminación es un protagonista importante y cada vez tiene más relevancia porque los adultos contemporáneos que añoramos los festejos de nuestras infancias, anhelamos transmitir a las nuevas generaciones este gusto por las fiestas que fomentan la unidad familiar. Por eso, ahora como hace tiempo, al interior de los hogares o en los jardines frontales, se despliegan las series de estas pequeñas estrellas que conforman un firmamento temporal. Ya tenemos que vienen con iluminación, tenemos diferentes tamaños, ya vienen diferentes materiales, igual lo mismo con la serie, ¿no? La serie navideña ha venido evolucionando los últimos años, ahora ya hay más variedad, hay más colores, hay más modelos. Anteriormente nada más era la serie con foquitos, valga la redundancia, con la serie misma, ¿no? Ahorita ya son series que vienen de foco LED, que tienen más, dan más garantía, traen más color. Y vuelvo al tema, ¿no? O sea, hay una diversificación muy grande de una gran variedad de modelos, ¿no? Debemos recordar ser cuidadosos con los más pequeños y no dejar las luces encendidas sin supervisión de los adultos. Sin embargo, a diferencia de otros años, ahora son más seguras, aunque nunca hay que confiarse del todo. Desde luego traen más seguridad, se descomponen menos, por lo mismo del foco que ya viene soldado. Antes nada más venía sobrepuesto y eso hacía que las series se fundían o se fundieran más rápido, ¿no? Ahorita no, ya con la nueva tecnología que es el LED, ya duran más, tienen más iluminación y son mucho más seguras. Para los comerciantes, las ventas de esta temporada son también muy disfrutables porque momentos como este les hacen despertar buenos recuerdos. La verdad me gusta aquí el local de las luces por la atención que le llama a la gente, ¿no? Por darles un servicio mejor y que conozcan el mercado de la Río Blanco, las cosas que se venden, las novedades que llegan a ver aquí. Aunque también para los transeúntes, este resplandeciente paseo iluminado por la luz de los renos, estrellas, coronas, series enteras y demás figuras alusivas, hace del regreso a casa algo para recordar. Soy un comprador de Río Blanco, de los mercados públicos, porque respetan las tradiciones, los usos y costumbres. Aparte de que son precios módicos y hay una atención especial me atiende el dueño, el propietario, hay una relación, hay una transferencia de sentimientos. Hay colores maravillosos, figuras maravillosas. Me encanta comprar en los mercados públicos. El camino hacia la Navidad para los habitantes de la Ciudad de México está pavimentado con luces tintilantes, dulces tradicionales y marchantes habituales que siempre con una sonrisa en la boca estarán dispuestos a aconsejar y recomendar lo que más nos convenga para tener la oportunidad de producir nuestra propia Navidad ideal. Con imágenes de Jocelyn Piña Reyes, reportó para Capital 21, Julen Ladrón de Guevara.